publicó un video en las redes donde instó a las Fuerzas Armadas Nacionales a que lo conozcan. Un general venezolano ha pedido a las Fuerzas Armadas que se levanten contra el gobierno de Nicolás Maduro en una transmisión de video en las redes sociales. Es hora de levantarse, es hora de luchar, es hora de que las Fuerzas Armadas Nacionales tomen conciencia, dijo Ramón Rangel, quien se presentó como una división general de aviación. Sin embargo, una fuente cercana a las Fuerzas Armadas dijo a la AFP el lunes que el oficial estuvo durante años sin aviación y estaba dirigiendo una empresa pública venezolana en Cuba. Vestido con ropa civil de un lugar desconocido, Rangel llamó el domingo a la Unión Militar para cambiar este sistema político. Mirando a la cámara, y con una copia de la Constitución venezolana sobre la mesa, Rangel argumentó que con el apoyo de Maduro somos traidores de una Constitución que, en su artículo 328 dice que no deberíamos ser serviles a una persona o parcialidad política. El 27 de noviembre de 1992, el oficial participó en un intento de golpe de Estado de los aliados de Hugo Chávez contra el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez. Rangel dijo que durante 6 años estuvo a cargo de crear una empresa conjunta entre los gobiernos de Cuba y Venezuela y que hubo un testimonio sobre cómo el pueblo cubano fue sometido al yugo de una dictadura castrista comunista desde hace más de 60 años. Viven en condiciones de pobreza, atribuibles a un bloqueo, y eso es falso. Formaron un núcleo de este grupo de castristas comunistas, que no tienen acceso al Estado cubano con los recursos que tienen. Hacen trampa y lo saben. Agregó que, al igual que la Cuba de Venezuela, el psicoterror impuesto por el Estado estaba creando el temor a la participación del pueblo y del ejército en la búsqueda de los cambios necesarios para no beneficiarse de las condiciones de vida actuales. Siendo un país rico, vive como un país más pobre que cualquiera de los más pobres del continente africano. Desde el chavismo, fueron a describir a Rangel como un traidor. Aquellos que no tienen moralidad nunca pueden dañar al país. Sin mencionar la aviación militar bolivariana, vamos a ganar. ¡Viva la revolución! El comandante de la aviación, general Pedro Alberto Juliac, reaccionó en Twitter. Su mensaje acompaña una foto de Rangel, en blanco y negro, cruzada con la frase traidor del pueblo y de la revolución. La declaración de Rangel sigue el fracaso de la rebelión militar liderada el 30 de abril por Juan Guaidó, líder del parlamento de mayoría opuesta, que ha sido reconocido como presidente a cargo de Venezuela por unos 50 países. Guaidó pide constantemente a las Fuerzas Armadas que ignoren a Maduro. Rangel, sin embargo, no mencionó esta insurrección por la cual 56 líderes de los cuerpos militares fueron expulsados por el líder socialista. No sigan diciendo leales, nunca traidores, porque somos traidores a la Constitución, dijo el funcionario, refiriéndose a un lema que las Fuerzas Armadas pronuncian a favor de Maduro. Es una de las Fuerzas Armadas más altas que ha hablado contra el soberano. El 2 de febrero, el general Francisco Llanes, también de aviación, reconoció a Guaidó como presidente. Otros funcionarios de menor rango han hecho declaraciones similares, pero el líder socialista continúa apoyando a los líderes militares. Según la experta militar Rocío San Miguel, el caso de Rangel muestra que incluso entre los oficiales chavistas, están surgiendo fracturas en Maduro, en plena crisis socioeconómica en el país. La mayor paranoia del gobierno autoritario venezolano es la posibilidad de traición por parte de quienes se supone que son suyos. El levantamiento militar que liberó a Leopoldo López el 30 de abril provocó, con su fracaso, una nueva frustración para quienes ya no apoyan el régimen de Nicolás Maduro. Pero esto ha acentuado la paranoia de este poder autoritario. Ahora, Maduro puede tener miedo de algo más mortificante que la movilización de la oposición. Más doloroso que una intervención militar de Estados Unidos todavía es poco probable. El fantasma que lo acosa es la posibilidad de una traición a quienes se supone que son suyos. Las razones por las cuales el alineamiento del ejército venezolano con el presidente interino Juan Guaidó no se ha consumido aún no están claras. Una suposición afirma que todo fue una emboscada de las jerarquías leales al gobierno, encabezadas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que permitió a los disidentes avanzar y, al final, despojarlos. Otro afirma que era imposible acordar las condiciones de la orden después de la caída de Maduro. Estos requisitos se documentarán en un documento de 15 puntos al que se refirió el representante de Donald Trump, Elliot Abrams.
Allí, Padrino López, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Michael Moreno, y el jefe de la Guardia Presidencial, Iván Hernández Dala, se comprometió a reconocer a Guaidó como presidente interino, admitir la legitimidad de la Asamblea Nacional, ignorar la Asamblea Constitucional de Chávez, liberar a los presos políticos y llamar a elecciones limpias. Las dificultades de negociación han pasado por cláusulas menos presentables. Uno de ellos reservó para los militares un poder permanente de tutela sobre instituciones civiles en Pinochet. Otro, que garantiza el levantamiento de las sanciones penales por parte de los Estados Unidos no solo a los líderes del régimen sino también a sus líderes. Las cuentas más creíbles dicen que el papel de estos multimillonarios, que están presionados por las sanciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Financieros de Washington, ha sido crucial para hacer avanzar las negociaciones, y también en su naufragio. Más allá del hecho de que estas tres altas figuras del poder estuvieron involucradas en el levantamiento, las fantasías de persecución de Maduro se desataron en un detalle. Manuel Christopher Figuera, jefe del Servicio de Espionaje, el SEBIN, jugó un papel crucial en el lanzamiento de López. Figuera fue exiliada, no sabemos si en Colombia o República Dominicana. En los últimos días, le atribuyen el drenaje de las conversaciones de WhatsApp soportadas antes de abandonar el país, lo que demostraría el nivel de penetración conspirativa en el sistema del dictador, especialmente por la participación del juez Moreno y el ministro Padrino López en las negociaciones. Para Maduro, es incluso más perturbador que estas traiciones suponer que el general Figuera, responsable de su implacable policía secreta, ha transferido los secretos de su gobierno a los opositores y al gobierno de los Estados Unidos. Aunque la trama fue destruida, la debilidad de Maduro está a la vista. Estaba enojado con la oposición y ordenó el arresto del diputado Edgar Zambrano, el segundo de Guaidó en la Asamblea. Pero no pudo castigar a los que participaron en la trama. ¿Ignorancia o impotencia? Para un autócrata, nada es más preocupante que la deserción de sus espías. Es decir, aquellos que son responsables de descubrir e interrumpir la trama que, por definición, cualquier líder autoritario presume que está en el proceso. En el caso de Maduro, esto presupone, según versiones muy confiables, López recibió en su prisión durante semanas a generales activos, a la luz del personal de inteligencia que lo custodiaba. El espectro de la insubordinación se suma al de un ataque estadounidense. Es un paño rojo que Guaidó tiembla frente a Maduro. El fin de semana pasado, reveló que le había pedido a su representante en Washington, Carlos Vecchio, que se pusiera en contacto con el jefe del Pentágono Sur, Craig Faller, para lanzar tareas de colaboración. Craig dijo que estaba listo para apoyar al ejército bolivariano para tomar la decisión correcta. El vicepresidente Mike Pence también anunció el envío de un hospital caribeño al Caribe para ayudar a los venezolanos. Y la semana pasada, la Asamblea Nacional discutió la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, que regula la intervención internacional en el marco de la OEA si un país miembro lo exige. El espectro de la insubordinación se suma al de un ataque estadounidense. Es un paño rojo que Guaidó tiembla frente a Maduro. El fin de semana pasado, reveló que le había pedido a su representante en Washington, Carlos Vecchio, que se pusiera en contacto con el jefe del Pentágono Sur, Craig Faller, para lanzar tareas de colaboración. Craig dijo que estaba listo para apoyar al ejército bolivariano para tomar la decisión correcta. El vicepresidente Mike Pence también anunció el envío de un hospital caribeño al Caribe para ayudar a los venezolanos. Y la semana pasada, la Asamblea Nacional discutió la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que regula la intervención internacional en el marco de la OEA si un país miembro lo exige. Mientras amenazan a Maduro con estas heridas, López y Guaidó piden al gobierno de Donald Trump que se abstenga de insinuar una intervención armada. Esto solo sucedería ante una sangrienta represión contra la oposición. López y Guaidó prefieren convencer a los socios de chavismo, especialmente a los cubanos y rusos, para permitir una transición. En la agenda de la visita, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, esta semana a Vladimir Putin, puede incluir esta solicitud. La amenaza de activar el TIAR puede no ser teórica. Este tratado prevé acciones militares pero, en su artículo 8, también prevé la interrupción de las relaciones económicas y todo tipo de comunicación con el país en situación de dolor.
Si los estados que reconocen a Guaidó, entre los cuales sus vecinos, Brasil y Colombia, tienden a cerrarse, la dictadura venezolana entraría, esta vez, en una fase final.